Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con intervalos, vamos a hacer un recorrido por la clasificación de intervalos para poder seguir trabajando con lo que serían ecuaciones, los tipos de ecuaciones cuadráticas, lineales y poder ver una aplicación de intervalos dentro de lo que serían inecuaciones. Si uno tuviera que definir un intervalo, podríamos decir que sería un subconjunto de la recta real. Entonces, si nosotros consideramos la recta real, que ya hicimos el recorrido por todo lo que sería conjuntos numéricos, sabemos que el 0 va a ser nuestro punto medio, hacia la derecha vamos a ubicar valores positivos, hacia la izquierda vamos a ubicar valores negativos, y un intervalo, entonces como decíamos, sería un subconjunto de esta recta real. Podría ser el intervalo que va desde menos 5 hasta 1. Yo estoy dibujando parte de la recta numérica, entonces el intervalo serían todos los números comprendidos entre lo que sería menos 5 y 1. En este caso, al usar paréntesis, lo que nos está indicando justamente que estos extremos que definen el intervalo, es decir, el menos 5 y el 1, no formarían parte y estaríamos en presencia de lo que sería un intervalo del tipo abierto. Uno lo que acá tendría que tener siempre presente y preguntarse es, ¿qué sucede con cualquier número que esté acá dentro del intervalo? ¿Sí? Miren, por ejemplo, ya que tenemos escrito el menos 2. El menos 2, ¿cómo es con respecto al 1? Bueno, menos 2 es menor que 1. Pero con respecto al 5, ¿cómo va a ser? Va a ser mayor. Entonces eso sería lo bueno de ver qué pasa con los intervalos, con los elementos que conforman el intervalo, con cada uno de esos números, cómo son con respecto al 1 y al menos 5 en este caso. Entonces vamos a decir que cualquier valor que esté en el intervalo va a ser menor a 1 pero mayor a menos 5. Dentro de lo que sería la clasificación de los intervalos, vamos a hablar de un intervalo abierto y justamente este podría ser un ejemplo ya bastante concreto, definido, que va desde menos 5 hasta 1. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber que el intervalo abierto no va a contener de alguna manera el valor A ni al valor B. Van a ser valores muy próximos a ellos, pero no iguales. Cada vez que uno hable de lo que sería un intervalo, tendría que recurrir a la representación gráfica, a la notación de intervalo, en este caso el intervalo va desde A hasta B, notación de intervalo, y vamos a hablar de una notación de conjunto. En este caso sería el conjunto de las x pertenecientes a los números reales, tal que cumplen una condición estas x. ¿Cómo son estas x? Van a ser menores que b, pero mayores que a. Esa sería la condición que vamos a anotar acá. Son todas las x menores que b, pero mayores que a. Y cerramos el intervalo. También podríamos hablar de un intervalo que para nosotros va a ser cerrado. ¿Por qué? Porque va a contener ahora el valor a y también va a contener al valor b. Es decir, que estos valores sí forman parte del intervalo. Entonces, ¿el intervalo de dónde va a ir? Desde a hasta b. Los corchetes me están indicando que sí lo están incluyendo. Ahora, cualquier x que esté acá en este intervalo, ¿cómo va a ser con respecto a b? Menor o igual. Y con respecto a, y bueno, va a ser mayor o igual que a. Me parecería importante, antes de continuar, es recordar símbolos. Símbolos de desigualdad, justamente. Si hablamos de símbolos, antes de seguir haciendo la aclaración, vamos a hablar de lo que serían símbolos de desigualdad. A ver, tenemos lo que sería el símbolo de mayor, si bien es algo básico, es bueno tenerlo anotado si no lo recordamos. El símbolo de menor, el de mayor igual,
otro símbolo de menor o igual. Cuando uno dice, bueno, que es mayor a, quiere decir que no está conteniendo ese número. Lo mismo que sucedería si dijimos que, bueno, son los x menores a 5. El 5 no pertenece al intervalo, ¿sí? Y uno tiene que considerar que estos símbolos yo los voy a utilizar en lo que sería la representación mediante la notación de conjunto del intervalo. Pero también me va a servir ¿para qué? Para asociarlo con la representación gráfica. Cada vez que nosotros tengamos símbolos de mayor y menor, en la representación gráfica vamos a utilizar paréntesis. Eso nos estaría indicando que los números, ¿sí?, en cuestión, serían esos extremos que definen el intervalo, no pertenecen al mismo. Pero si nosotros tenemos símbolos de mayor igual o menor igual, gráficamente vamos a hacer uso de lo que serían corchetes. Fíjense, antes de seguir con la clasificación, paramos un poco acá para que nos quede claro. Nos dice que son todos los x mayores a 3. Entonces yo voy a ir a la representación gráfica de esa condición que me están planteando de desigualdad. Dice que bueno, son todos los x mayores a 3. Me paro en 3. Los mayores ¿hacia dónde van? Hacia la derecha. Entonces tengo que pintar todos los números que van hacia la derecha. Y como dice mayor, yo tengo que recordar lo siguiente, que cuando figura solamente el mayor o el menor voy a utilizar un paréntesis. Entonces voy a usar un paréntesis y eso que me está indicando, de que el 3 no estaría dentro del intervalo. Ese intervalo, ¿dónde comienza? En 3. ¿Y hacia dónde va? Hacia el más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que recordar acá? Que esta condición también me va a servir cuando escriba la notación de conjunto, porque voy a decir que son los x pertenecientes a los números reales tal que. ¿Qué condición cumple? Que son todos los x mayores a 3 y cierro el conjunto. Si ahora me dijeran, bien, son todos los x menores iguales que 7. Voy a ir a la representación gráfica, me voy a parar en 7 y digo los menores. ¿Y los menores hacia dónde van? Hacia la izquierda, son todos estos valores. Yo solamente estoy dibujando una porción de la recta real, de esta recta numérica. Y estoy hablando de ese subconjunto que me define un intervalo. Ahora, como me dice menor o igual, ¿qué tengo que tener presente? Que el 7 pertenece al intervalo y utilizo un corchete. Entonces, ¿el intervalo de dónde viene? Desde menos infinito. Siempre leo, recuerden lo siguiente, de izquierda a derecha. Viene desde menos infinito y hasta dónde llega, al 7, pero ese 7 pertenece al intervalo y, de acuerdo a lo que notamos acá arriba, voy a tener que usar un corchete. ¿Bien? Cuando hablamos de la notación de conjunto, vamos a decir que es el conjunto de las x pertenecientes a los números reales, tal que. ¿Qué verifican estos? Que son todos los x menores a 7 y cierro el intervalo. ¿Bien? Vamos a movernos un poco para seguir trabajando con esto. Acá aparece algo importante. Cuando nosotros nos plantean que son todos los x, y fíjense la condición, ¿cómo está escrito? Esto estaríamos hablando de una doble desigualdad. Este símbolo es menor. Pero convengamos que este también es menor. Pero al encontrarse a la izquierda de x lo vamos a leer como mayor. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Vamos a marcar en la recta numérica el 3 y menos 6. Te dice que son todos los menores a 3, entonces yo voy para lo que sería la izquierda y podría pasar al menos 6 porque son todos los menores. Pero la otra condición que te dice, ojo, son todos los mayores a menos 6 y entonces me muevo los mayores, pero tengo que recordar que la otra condición me decía menor, entonces van a ser los números comprendidos entre menos 6 y 3 solamente. Y fíjense que en este caso te dice igual. ¿Y nosotros qué vimos anteriormente? Que cuando apareciera la condición de mayor igual o menor igual, nosotros íbamos a tener que hacer uso de los corchetes. Entonces el corchete me indica que lo incluye por esta condición de igual. Entonces el intervalo ¿de dónde viene? Desde menos 6 y llega hasta 3 incluido.
Cuando hablamos de la notación de conjunto, vamos a decir que es el conjunto de las x pertenecientes a los números reales tal que, ¿qué condición tiene que cumplir x? Y la que nos plantearon, ¿sí? Que van a ser todos los x menores o iguales que 3, pero mayores o iguales a menos 6, y ahí cierro el conjunto, ¿de acuerdo? Si volvemos a la página anterior, cuando estábamos hablando de esta clasificación, sería bueno que uno tuviera anotado esto que vimos en esta segunda pantalla, cosa de recordarlo como algo, como una introducción. Si bien dentro de las clases nosotros ya estuvimos hablando de esto, en este video es bueno hacer referencia para que uno recuerde esto. Dentro de la clasificación de intervalos también uno va a encontrar el intervalo abierto, semiabierto o también conocido como intervalo semicerrado. ¿Esto qué nos va a indicar? Que hay, por ejemplo, el valor A no va a estar incluido, pero el otro extremo sí, B va a pertenecer al intervalo. Entonces van a ser todos los números comprendidos entre A sin considerar el A, pero que también cumplan la condición de ser iguales a B. B va a pertenecer al intervalo. Entonces yo siempre me tengo que parar y preguntar, cualquier X, cualquier número que esté dentro de este intervalo, ¿cómo va a ser con respecto a B? Y bueno, va a ser menor o igual que B, pero ¿cómo va a ser con respecto a A? ¿Mayor o igual que A? Perdón, solamente mayor. Estoy hablando de un intervalo semiabierto. Entonces la condición que va a cumplir solamente es que es mayor que A, no igual. Hay un paréntesis, chicos, ahí. Entonces el intervalo de dónde comienza en A y llega hasta B, y ese B pertenece al intervalo. Me quedó sin terminar la notación del conjunto de estos dos y vamos a escribirla. Siempre es, llave nos indicaba conjunto de las x pertenecientes a los números reales tal que, ¿qué se verifica? Que son todos los x menores a B, menores o iguales que B en el caso de un intervalo cerrado, pero mayores o iguales que A, y cerramos la llave. Ahora, llave para indicar que es un conjunto de las x pertenecientes a los números reales tal que, ¿qué se verifica? Que son todos los x como menores o iguales que B, pero mayores que A. Y cerramos el conjunto. Otro intervalo que vamos a encontrar presente serían los intervalos infinitos. En este caso, una de las posibilidades es que el intervalo viene desde menos infinito y llega hasta el valor A, sin considerarlo. Entonces la notación de intervalo vamos a decir es de menos infinito hasta A abierto. Ese A no pertenece al intervalo y estamos usando un paréntesis. Y si hablamos de lo que sería la notación de conjunto, vamos a decir que el conjunto de las x pertenecientes a los números reales, tal que, ¿qué se verifica acá? Entonces yo me voy a parar y digo, bueno, que cualquier x que esté en el intervalo, cualquier número, va a ser menor que A, pero no igual. Entonces van a ser todos los x menores que A. Y cerramos. Otra de las posibilidades, fíjense que va a ser el intervalo que comience en un valor B y vaya hacia el más infinito. Entonces nosotros ¿qué sabemos? Que el intervalo comienza en B y va al más infinito y vamos a decir bien, cualquier número que esté acá adentro, en este intervalo, ¿cómo va a ser? Y lo que tenemos de referencia es el B y sabemos que va a ser como mayor o igual que B. Y eso nos va a permitir hablar de la notación de conjunto. Vamos a decir que es el conjunto de las x pertenecientes a los números reales, tal que, ¿qué condición cumple? Que son todos los x mayores o iguales a b, y cerramos el conjunto. ¿Bien hasta ahí? Ahora, otra de las posibilidades es que el intervalo venga desde el menos infinito y llegue hasta un valor a, pero ese valor a esté contenido, pertenezca al intervalo, a diferencia del primer ejemplo que habíamos planteado dentro de esta familia. Entonces el intervalo va a venir desde menos infinito y va a llegar hasta incluyéndolo. Entonces si yo me paro acá digo, bueno, ¿cómo van a ser estos x menores o iguales que a? Si hablamos de la notación de conjunto, vamos a decir que es el conjunto de las x pertenecientes a los números reales, tal que, ¿qué se verifica? Que son todos los x menores iguales que a, y cerramos. Estos serían algunos de los ejemplos para que uno reconozca que hay una clasificación de intervalos. Ahora bien, vamos a plantear algunos ejemplos.
nosotros tenemos el intervalo que va desde -4, abierto, no está considerado, y llega hasta el 0. Va a ser todo el intervalo que esté definido entre -4 y 0. Entonces uno, cuando tiene la representación gráfica, se tendría que preguntar, bien, ¿cómo son los x acá? Cualquier número que esté en este intervalo. Y bueno, va a ser menor o igual que 0, porque puede valer 0, entonces igual, y aparte en la representación gráfica me están hablando de un corchete. Pero ¿cómo va a ser con respecto a -4? Y bueno, va a ser solamente mayor a -4. Entonces cuando uno habla del intervalo, va a decir que el intervalo va desde -4 hasta 0, ¿sí? No incluye al -4, pero sí incluye al 0. Y cuando hablamos de la notación de conjunto, vamos a decir que es el conjunto de las x pertenecientes a los números reales, tal que, ¿cómo son esas x? Menores o iguales que 0. Pero ¿cómo van a ser? Mayores a -4. Bien. Ahora, vamos a plantear otro ejemplo. ¿Qué pasaría si a mí me plantean esta condición? Me van a decir que son todos los x mayores o iguales a -2. Yo voy a ir a la representación gráfica, voy a pararme en -2 y me dicen los mayores. Yo sé que los mayores van hacia la derecha. Entonces el intervalo ¿dónde comienza? El -2. ¿Y hacia dónde va? Hacia el más infinito. Entonces nosotros sabemos que el intervalo comienza al -2 y va hacia el más infinito. A partir de la primera condición yo ya podría escribir la notación de conjunto diciendo que es el conjunto de los x pertenecientes a los reales, tal que, ¿cómo son esas x? Mayores o iguales a -2, y cerramos lo que sería el conjunto. Ahora, ¿qué pasa si a mí me plantean esta condición? Me dicen que el intervalo va desde -1 y llega hasta 2. Estamos trabajando con valores relativamente chicos. Sí, al margen de eso uno se tendría que decir, bueno, cualquier x que esté acá, lo puedo hacer afuera también. ¿Cómo va a ser con respecto al 2? Y bueno, puede ser menor o igual a 2. Veo un corchete. Pero ¿cómo va a ser con respecto al -1? Mayor o igual a -1. Puede valer 1 y también podría valer 2. Estaríamos dentro de lo que sería un intervalo cerrado. Entonces el intervalo ¿dónde comienza? El -1 y llega hasta 2. Incluido también. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Bueno, van a ser todos los x pertenecientes a los números reales tal que. Y siempre me paro en el medio para hablar. Digo, van a ser menores o iguales que 2, pero mayores o iguales que -1. Y cierro lo que sería el conjunto. ¿Bien? Esto básicamente sería para poder aplicarlos posteriormente en ejercicios. Uno tendría que tener claro esta parte de cómo se clasificarían los intervalos y recordar que un intervalo se puede representar gráficamente, se puede hablar de una notación de intervalo, en este caso para nosotros esta sería la notación de intervalo, pero también podemos hablar de una notación de conjunto. Serían, y la representación gráfica, ¿no? Serían diferentes maneras para poder trabajar con lo que serían intervalos. Vamos a la representación gráfica, notación de intervalo o notación de conjunto. Bien, nosotros habíamos hablado de ecuaciones, pero vamos a definirlas. Si uno tuviera que hablar de una ecuación, yo siempre planteo un ejemplo bastante básico. Podría ser este. X más 10. ¿Sí? Uno, para empezar a definir una ecuación, lo primero que tendría que ver es que acá hay una igualdad. ¿Sí? Hay una igualdad. Y a su vez en esa igualdad, ¿qué presenta? Hay incógnitas. Entonces uno podría decir que es una igualdad que contiene incógnita, y esa es una definición válida. A su vez que la primera parte de la ecuación recibe el nombre de primer miembro, la segunda parte recibe el nombre de lo que sería para nosotros un segundo miembro, y ahora cada uno de esos miembros está formado por lo que serían términos. Nosotros tenemos que recordar en este caso que X sería justamente que nuestra incógnita.
Ahora, si uno tiene escrito esto, 2x, 2 para nosotros sería el coeficiente. Básicamente, ¿por qué uno está haciendo la anotación de esto? Para empezar a hablar con propiedad de una ecuación. Sabemos que U es una igualdad que contiene incógnitas, que está formada por términos, y las incógnitas pueden estar acompañadas de coeficientes también. Dentro de cada uno de los miembros, del primer miembro y segundo miembro, vamos a encontrar términos. Ahora, volvemos a lo mismo. Si uno estuviera en el secundario y nos plantearan esta situación, que 3x más 5 es igual a 14. ¿Sí? Uno que haría lo que vio en el secundario durante toda la primera parte del secundario era que cuando nos daban una ecuación, lo que nosotros teníamos que tratar de encontrar era el valor de x, de esa incógnita, de manera tal que una vez que lo encontremos se pueda verificar que se verifica justamente esa igualdad, que cumple esa igualdad el valor de x que encontramos. Entonces, nos enseñaron que para poder despejar x, en este caso 14, queda en el segundo miembro y lo que vamos a pasar es el 5 restando. Esto nos dice que es igual a 9. Entonces 3x es igual a 9. ¿X a qué va a ser igual? A 9 sobre 3. X entonces a qué va a ser igual a 3. Siempre nos pedían que comprobáramos esto. Entonces, ¿qué nos decían? Bueno, la ecuación que se te planteó es 3x más 5 es igual a 14. Bien, ahora reemplazamos. X nos da 3. Más 5 tiene que ser igual a 14. 3 por 3, 9, más 5, ¿es igual a 14? Sí. ¿Por qué? Porque 9 más 5 es 14 y 14 es igual a 14. Se estaría verificando esa igualdad. Ahora bien, vamos a volver a copiar esta misma ecuación. Y uno que tiene que recordar en realidad que en matemática los miembros no pasan, los términos, perdón, no pasan de un miembro a otro mágicamente, sino que aparecen o intervienen operaciones para poder realizar justamente lo que estábamos planteando, justamente poder resolver la ecuación. Entonces, a la ecuación 3x más 5, lo que yo necesito de alguna manera es que este 5 desaparezca del primer miembro. Entonces lo que puedo hacer es, si tengo un más 5, ¿qué es lo que podría hacer? Y bueno, le resto 5, que sería como el inverso, el opuesto en este caso. Ahora, pero si se lo resto al primero, también se lo tengo que restar al segundo miembro. Le tengo que restar 5. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que 3x es igual a ¿cuánto? 11 menos 5 va a ser. Planteé otra ecuación, distinta a la anterior, porque la anterior era 14, yo puse 11. Acá nos va a quedar 6. Bueno, yo necesito que este 3 que acompaña a la x se convierta en un 1. Entonces, ¿qué podría hacer? Multiplicar por un tercio. Pero si multiplico por un tercio del primer miembro, lo tengo que hacer en el segundo. Entonces, x a qué va a ser igual. Un tercio por 3 es 3 tercios, que es 1, coeficiente 1. Y 6 por un tercio, ¿cuánto nos quedaría? 2. Entonces, bien, lo que realmente está sucediendo no es un pasaje de término. Nosotros tenemos que recordar que el pasaje de término lo vamos a ocupar porque justamente nos facilita el procedimiento de encontrar el valor de la incógnita. Pero hay que recordar que lo que realmente está sucediendo es operaciones que aplicamos al primer miembro y al segundo miembro simultáneamente. Estas operaciones lo que nos van a permitir justamente es hallar el valor de x. Ahora, vamos a plantear. Antes de pasar a ecuaciones cuadráticas, a mí me gustaría trabajar con algunas ecuaciones del tipo lineal. Por ejemplo, nosotros tenemos un tercio multiplicado por 3x más 6 más 2 quintos por 10x más
20. Esto es igual a 2x más 20, por ejemplo. Uno, si mira esta ecuación, que parece un poco más larga que la anterior, o más compleja también, lo que primero tendría que recordar es lo que trabajó durante el secundario, que siempre nos decían que íbamos a separar en términos, sobre todo cuando teníamos operaciones combinadas. Bueno, acá también nos va a servir para empezar a orientarnos cómo vamos a trabajar. Lo segundo es que tenemos que aplicar propiedad distributiva. Un tercio va a multiplicar a 3x y un tercio también va a multiplicar a 6. Lo que siempre tenemos que estar atentos es con el tema de signos, ¿sí? Sobre todo para que si hay un signo negativo, ojo con ese negativo. En este caso es bastante simple. Si uno empieza a aplicar propiedad distributiva, ¿cuánto nos quedaría? Un tercio por 3 es 3 tercios de x, más un tercio por 6 serían 6 tercios. Es todo positivo, entonces nos va a quedar 2 por 10 es 20 quintos de x. Es como que el 10 tuviera un 1 y 5 por 1 sería 5. Ahora más 2 quintos por 20 quedarían 40 quintos. ¿Y esto qué es igual? A 2x más 20. Ahora, ¿qué nos quedaría? Simplificar, porque fíjense que llegamos a todas fracciones que se pueden simplificar. Entonces, 3 dividido 3 es una x. 6 dividido 3 es 2. Más 20 dividido 5 serían 4. X en este caso. Más 40 dividido 5, 8. Esto es igual a 2x más 20. Ahora, ¿qué podemos hacer? Agrupar. Vamos a agrupar los términos que tienen x en el primer miembro. Entonces a x le vamos a sumar 4x y nos quedarían 5x. Y a 8 le vamos a sumar 2. Nos daría 10. Ahora, estamos en condiciones de agrupar todas las x en el primer miembro. Y en este caso nos quedaría 5x más, perdón, estas tienen signo positivo, ¿sí? Va a pasar negativo, entonces nos va a quedar menos 2x y esto va a ser igual a 20, es un más 10 y va a pasar como menos 10. Entonces 5 menos 2 serían 3x. Esto es igual a ¿cuánto? A 10. Muevo un poquitito para que se vea bien. Entonces, como último paso, ese 3 que acompaña a la x va a pasar dividiendo. 10 dividido 3. Y de esa manera resolvimos la ecuación. Lo que yo les propongo que en estos videos, cuando ustedes vean un ejercicio, antes de mirar toda la explicación, sería bueno que lo copiemos y tratar de resolverlo solos para ver si todos estos conocimientos previos que tenemos nos ayudan justamente a resolver este tipo de ecuaciones. Vamos a plantear otro ejemplo. Fíjense, es relativamente simple. Nosotros tenemos 3x más 6 dividido 5 y esto va a ser igual a 2x más 1 sobre 3. Lo que podría hacer es, si quieren, en el segundo miembro resolverlo y poner 2x más 2, que es lo primero que veo que podría hacer, aplicar una propiedad distributiva, y después 3x más 6 sobre 5, dejarlo en su lugar. Ahora, el 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando, entonces ¿cómo nos va a quedar? 3 por 3x más 6. Y esto que va a ser igual a 5, que va a multiplicar ¿a quién? A 2x más 2. Bien. Ahora, repetimos lo que hicimos. Hay un 3 que está dividiendo en el segundo miembro, entonces lo vamos a pasar multiplicando a todo el numerador. Y el 5 que divide en el primero lo vamos a pasar multiplicando al segundo. ¿Esto cómo nos quedaría si aplicamos propiedad distributiva? 3 por 3 es 9, 9x en este caso, y 3 por 6 quedaría 18. Ahora, 5
por 2x quedaría 10x. Y 5 por 2 nos vuelve a dar 10. Ahora, 9x menos 10x, ¿a qué va a ser igual? A 10 menos 18. Entonces, si resolvemos, ¿qué nos va a quedar? Que menos x es igual a ¿cuánto? A menos 8. Bien, una manera de verlo esto es decir, ¿qué podría ser acá? Considerar que adelante de la x hay un menos 1 que la está multiplicando y ese menos 1 pasarlo dividiendo, o otra alternativa es multiplicar a ambos miembros por menos 1, y si lo multiplico por menos 1 nos va a quedar x positiva y lo que sería el 8 positivo, y de esa manera resolvimos la ecuación.